El comienzo de la tragedia de Ramón Ayala. Hace apenas 8 minutos, una noticia estremeció al mundo de la música regional mexicana. El legendario Ramón Ayala, conocido como el Rey del Acordeón, habría sido ingresado de emergencia en estado crítico tras sufrir un repentino ataque al corazón. La información, difundida inicialmente por fuentes cercanas a su familia, rápidamente se propagó por redes sociales, provocando una ola de preocupación, incredulidad y tristeza entre millones de seguidores. Durante décadas, el nombre de Ramón Ayala ha sido sinónimo de tradición, talento y resistencia cultural. Su música no solo ha acompañado generaciones, sino que también ha construido puentes emocionales entre comunidades enteras, especialmente dentro del mundo latino. Por eso, la idea de que este ícono esté atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida genera un impacto profundo que va más allá del ámbito artístico. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de esta noticia, es necesario retroceder en el tiempo hacia los orígenes de este hombre, cuya historia está marcada por la lucha, el sacrificio y una pasión inquebrantable por la música. Los humildes comienzos de una leyenda. Ramón Ayala nació el 8 de diciembre de 1945 en Monterrey, Nuevo León, México. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la sencillez y las dificultades económicas. Creció en una familia trabajadora donde el esfuerzo diario era una necesidad, no una opción. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, surgió una chispa que cambiaría su destino para siempre: la música. Su padre, también músico, fue una figura clave en sus primeros años. Fue él quien introdujo a Ramón en el mundo del acordeón, un instrumento que más tarde se convertiría en su sello distintivo. A una edad en la que muchos niños apenas comienzan a descubrir sus intereses, Ramón ya mostraba una habilidad sorprendente para interpretar melodías complejas. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a presentarse en pequeños eventos locales. Aquellas primeras actuaciones no eran glamorosas ni lucrativas, pero sí fundamentales. Cada nota que tocaba era un paso más hacia el sueño que comenzaba a tomar forma en su mente. El nacimiento de un estilo único. En la década de los años 60, Ramón Ayala inició su carrera profesional junto a Cornelio Reina, formando el legendario dúo Los Relámpagos del Norte. Este fue un punto de inflexión en su vida. Juntos revolucionaron el género norteño, aportando un estilo fresco, emotivo y profundamente arraigado en las vivencias del pueblo. Canciones como Ya no llores y Mi tesoro no solo se convirtieron en éxitos, sino que también consolidaron una identidad musical que perduraría durante décadas. El acordeón de Ramón no era simplemente un instrumento, era una extensión de su alma. Tras la separación del dúo, lejos de desvanecerse, su carrera despegó aún más. Fundó Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, agrupación con la que alcanzó niveles de éxito extraordinarios. Su música cruzó fronteras, llegando a Estados Unidos y otros países, donde encontró una audiencia fiel y apasionada. Una vida de éxitos y sacrificios. A lo largo de más de 50 años de carrera, Ramón Ayala ha grabado más de 100 álbumes y ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo varios Latin Grammy. Sin embargo, detrás de esos logros hay una historia de sacrificio constante. Las largas giras, el tiempo lejos de su familia y las exigencias de la industria musical dejaron huellas en su vida personal. Aún así, nunca dejó que las dificultades lo desviaran de su camino. Su compromiso con la música y con su público siempre fue inquebrantable. Para muchos, Ramón Ayala no es solo un artista, es un símbolo de perseverancia. Su historia representa la posibilidad de alcanzar grandes sueños a pesar de los obstáculos. El presente. Una noticia que conmociona. Y ahora, en el ocaso de su vida, cuando debería estar disfrutando de la tranquilidad que tanto se ganó, surge esta noticia devastadora. Según los primeros reportes, el músico habría sufrido un ataque cardíaco repentino en su hogar, lo que obligó a su traslado inmediato a un hospital. Testigos cercanos afirman que los momentos previos fueron caóticos. El dolor apareció de forma inesperada, dejándolo sin aliento. La rapidez con la que fue atendido pudo haber sido determinante, pero su estado sigue siendo delicado. La familia, visiblemente afectada, ha pedido respeto y privacidad, mientras médicos trabajan incansablemente para estabilizarlo. Una ola de reacciones. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo. Artistas, fanáticos y figuras públicas han expresado su preocupación y han enviado oraciones por su recuperación. Para muchos, la posibilidad de perder a una figura como Ramón Ayala es simplemente impensable. Su legado es tan grande que trasciende generaciones. Jóvenes que apenas comienzan a explorar la música norteña conocen su nombre,
mientras que los mayores lo consideran parte esencial de su historia personal. Un capítulo que apenas comienza no es solo una introducción a la vida de Ramón Ayala, sino también el inicio de una historia que, en este momento, se está escribiendo en tiempo real. La incertidumbre sobre su estado de salud mantiene al mundo en vilo. ¿Logrará superar este momento crítico? ¿Qué dirán los médicos en las próximas horas? ¿Cómo enfrentará su familia esta situación? Las respuestas aún no están claras, pero una cosa es segura. La historia de Ramón Ayala está lejos de ser una más. Es la historia de un hombre que lo dio todo por su arte y que ahora enfrenta la prueba más difícil de su vida, la noche más larga, el momento del infarto y la lucha por sobrevivir de Ramón Ayala. La noticia que sacudió al mundo no surgió de la nada. Detrás de ese titular impactante, hace 8 minutos, Ramón Ayala en estado crítico. Se esconde una noche angustiante, cargada de tensión, miedo y decisiones que marcarían la línea entre la vida y la muerte. Todo comenzó en lo que parecía ser un día completamente normal. Un día aparentemente tranquilo. Según fuentes cercanas, Ramón Ayala había pasado el día en relativa calma. A sus 80 años, su rutina ya no era la de antes. Las giras interminables habían quedado atrás, reemplazadas por momentos más tranquilos, rodeado de su familia y recuerdos de una vida dedicada a la música. Aquella tarde, el ambiente en su hogar era sereno. Conversaciones ligeras, risas suaves, incluso música de fondo. Nadie podía imaginar que en cuestión de horas todo cambiaría de forma drástica. Sin embargo, hay momentos en la vida que no avisan. El primer síntoma: una señal ignorada. Testigos relatan que Ramón comenzó a sentir una leve molestia en el pecho. Al principio, no le dio importancia. No era la primera vez que experimentaba fatiga o incomodidad. La edad suele traer consigo este tipo de sensaciones. Es solo cansancio, habría dicho con calma. Pero el dolor no desapareció. Con el paso de los minutos, la presión en su pecho se intensificó. Lo que comenzó como una molestia leve se transformó en una sensación opresiva, como si algo pesado se asentara sobre su corazón. Su respiración comenzó a alterarse. El momento crítico fue entonces cuando todo ocurrió de manera abrupta. El dolor se volvió insoportable. Ramón llevó la mano al pecho intentando mantenerse firme, pero su cuerpo ya no respondía igual. Su rostro cambió de expresión, de tranquilidad a angustia. Los presentes entendieron inmediatamente que algo no estaba bien. «¡Llamen a una ambulancia!», se escuchó entre el caos. En cuestión de segundos, la calma del hogar se convirtió en desesperación. Ramón Ayala sufrió un ataque cardíaco. La carrera contra el tiempo. Cada segundo cuenta en una situación así. La familia actuó con rapidez, pero el tiempo parecía avanzar de forma cruelmente lenta. Mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, intentaron mantenerlo consciente. Le hablaban, le pedían que resistiera, que no cerrara los ojos. Su respiración era irregular, su pulso inestable. La ambulancia llegó finalmente, pero la tensión no disminuyó. Al contrario, aumentó. Los paramédicos comenzaron a trabajar de inmediato. Oxígeno, monitoreo cardíaco, maniobras de estabilización. Todo sucedía a una velocidad vertiginosa, pero al mismo tiempo, cada instante parecía eterno. El traslado al hospital. El trayecto al hospital fue crítico. Dentro de la ambulancia, el ambiente era tenso. Los sonidos de los monitores, las indicaciones médicas, el movimiento constante, todo indicaba la gravedad de la situación. Ramón no estaba completamente consciente. Los paramédicos luchaban por mantenerlo estable, sabiendo que cualquier cambio podía ser decisivo. Fuera de la ambulancia, la familia seguía el vehículo con el corazón en la mano, enfrentando una de las experiencias más difíciles de sus vidas: la llegada. Incertidumbre total. Al llegar al hospital, Ramón Ayala fue ingresado de inmediato a la sala de emergencias. El equipo médico ya estaba preparado. Puertas que se abren, camillas que avanzan rápidamente, voces firmes dando instrucciones. Todo era urgencia. Todo era vida o muerte. Los médicos iniciaron protocolos intensivos para pacientes con infarto agudo, estabilización, evaluación del daño cardíaco, intentos por restablecer el flujo sanguíneo. Mientras tanto, la familia quedó fuera, esperando, sin respuestas claras. Las horas más difíciles. Las primeras horas fueron las más críticas. Nadie hablaba con certeza. Los médicos evitaban dar pronósticos definitivos. Solo había frases medidas, cautelosas. Estamos haciendo todo lo posible. Su estado es delicado. Hay que esperar. Para la familia, cada minuto era una eternidad. Miradas cruzadas, manos entrelazadas, lágrimas contenidas. El silencio en la sala de espera decía más que cualquier palabra. El eco en el mundo exterior. Mientras todo esto ocurría, la noticia comenzó a filtrarse. Primero como un rumor, luego como una alerta, y finalmente como una confirmación que sacudió a miles.
Ramón Ayala estaba hospitalizado en estado crítico tras un ataque cardíaco. Las redes sociales explotaron. Fans de todas partes comenzaron a compartir mensajes, recuerdos, canciones, videos de conciertos, entrevistas antiguas, momentos icónicos de su carrera. Era como si de repente el mundo entero se detuviera para mirar hacia él. Entre la vida y la leyenda, en ese momento, dentro de una habitación de hospital, no estaba solo un músico, estaba una leyenda, un hombre que había marcado la vida de millones. Y ahora, ese mismo hombre luchaba en silencio, conectado a máquinas, rodeado de médicos, en una batalla que nadie puede prever. Un hilo frágil. La vida, en ocasiones, pende de un hilo invisible. Para Ramón Ayala, ese hilo se tensó al límite esa noche. Nadie sabía qué pasaría al amanecer. Pero todos sabían que, pase lo que pase, ese momento quedaría grabado para siempre en la memoria de quienes lo aman. El momento en que todo pudo terminar, o comenzar de nuevo, entre la esperanza y el temor. La lucha en el hospital de Ramón Ayala. La madrugada cayó lentamente sobre la ciudad, pero dentro del hospital el tiempo parecía detenido. Las luces blancas, frías e implacables iluminaban pasillos donde el silencio era interrumpido únicamente por el eco de pasos apresurados y el sonido constante de monitores cardíacos. En una de esas salas, Ramón Ayala continuaba su batalla más difícil, un cuerpo que resiste y un corazón que lucha. Tras su ingreso de emergencia, los médicos confirmaron lo que la familia temía. Se trataba de un infarto agudo de miocardio. La situación era crítica, especialmente considerando su edad. El corazón de Ramón había sufrido un daño significativo. Los especialistas actuaron con rapidez, aplicando tratamientos intensivos para estabilizarlo. Medicación intravenosa, monitoreo constante y procedimientos destinados a restablecer el flujo sanguíneo. Cada decisión médica era milimétrica. Cada segundo contaba. Pero incluso con toda la tecnología y experiencia disponible, había algo que no se podía controlar del todo. La respuesta de su propio cuerpo. La incertidumbre médica. A medida que pasaban las horas, el estado de Ramón Ayala se mantenía delicado. Los médicos no podían garantizar nada. Está estable, pero dentro de la gravedad. Fue una de las primeras declaraciones que recibió la familia. Una frase que, lejos de tranquilizar, habría aún más preguntas. ¿Qué significa realmente estable en una situación así? ¿Es una señal de mejoría o simplemente una pausa en la tormenta? Los especialistas explicaron que las siguientes 24 a 48 horas serían decisivas. El riesgo de complicaciones era alto. Arritmias, daño permanente en el corazón, incluso la posibilidad de un segundo evento. Todo podía cambiar en un instante. La familia. Entre la fe y el miedo. En la sala de espera, el ambiente era denso. La familia de Ramón Ayala vivía una montaña rusa emocional. Por momentos, la esperanza parecía aferrarse a pequeños detalles. Una leve mejora en los signos vitales, una reacción mínima, una palabra alentadora del equipo médico. Pero el miedo nunca desaparecía del todo. Las miradas cansadas, las manos temblorosas, las oraciones en silencio, todo reflejaba la angustia de no saber qué ocurrirá en el siguiente minuto. Algunos familiares apenas podían contener las lágrimas, otros se mantenían en silencio, como si hablar pudiera romper el frágil equilibrio de la situación. La primera señal, pasaron varias horas hasta que llegó un pequeño cambio. Un detalle que en circunstancias normales podría parecer insignificante, pero que en ese momento lo significaba todo. Ramón Ayala reaccionó levemente. No fue una recuperación milagrosa ni un despertar completo. Fue apenas un gesto, una respuesta mínima a los estímulos médicos. Pero fue suficiente para encender una chispa de esperanza. Los médicos lo notaron. La familia también. Es una buena señal, pero aún es muy pronto, advirtió uno de los especialistas. Y así, la esperanza creció, pero con cautela. El peso de una vida entera. Mientras Ramón luchaba en silencio, afuera su historia comenzaba a tomar aún más fuerza. Medios de comunicación de distintos países seguían minuto a minuto su estado de salud. Programas especiales, homenajes improvisados, listas de sus mejores canciones. Su legado se hacía presente con una intensidad abrumadora. Era como si el mundo entero estuviera recordando quién era, justo en el momento en que más lo necesitaba. Pero dentro de la habitación, lejos de los reflectores, no había fama. Solo había un hombre, un corazón debilitado, y una batalla que no se ganaba con aplausos. Entre máquinas y recuerdos, el sonido constante de los equipos médicos se convirtió en el ritmo de esa noche interminable. Cada pitido del monitor era una señal de vida, cada variación, una alarma potencial. Los médicos ajustaban parámetros, revisaban resultados, analizaban cada detalle con precisión absoluta. Mientras tanto, la familia comenzaba a revivir recuerdos, historias de su infancia, momentos en el escenario, risas compartidas. Era como si, en medio del dolor, intentaran aferrarse a todo aquello que hacía de Ramón Ayala
algo más que una figura pública. Lo veían no como el rey del acordeón, sino como padre, abuelo, amigo. La fragilidad del momento. La madrugada avanzaba. Y con ella, el cansancio. Pero nadie quería irse. Nadie quería perderse un posible cambio, una noticia, una oportunidad de estar cerca. Porque en situaciones como esta, la distancia duele más que nunca. Y la incertidumbre pesa más que cualquier otra carga. Un nuevo amanecer. Sin respuestas claras. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a asomarse, el estado de Ramón Ayala seguía siendo delicado. Había señales que invitaban a la esperanza, pero también riesgos que no podían ignorarse. El nuevo día no traía certezas, solo una nueva etapa en esta lucha. La batalla continúa. El eco de una leyenda. El mundo reacciona ante la situación de Ramón Ayala. Mientras en el hospital la batalla continuaba en silencio, fuera de esas paredes la historia tomaba una dimensión mucho más grande. Lo que comenzó como una noticia urgente se transformó rápidamente en un fenómeno global. El nombre de Ramón Ayala dejó de ser solo tendencia para convertirse en un símbolo de preocupación colectiva. El mundo entero parecía contener la respiración. La explosión en redes sociales. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Plataformas como X, Instagram y YouTube comenzaron a llenarse de mensajes. Hashtags relacionados con Ramón Ayala alcanzaron los primeros lugares de tendencias. Videos de conciertos, entrevistas antiguas y fragmentos de canciones comenzaron a circular con una intensidad pocas veces vista. Frases como "Fuerza Ramón", "El rey del acordeón no se rinde" y "Estamos contigo, leyenda" se repetían una y otra vez. No era solo admiración, era afecto, era gratitud. Era el reflejo de millones de vidas que, de alguna forma, habían sido tocadas por su música. Artistas alzan la voz. Numerosas figuras del mundo artístico reaccionaron casi de inmediato. Cantantes, músicos y presentadores compartieron mensajes de apoyo, recordando momentos vividos junto a Ramón Ayala o expresando lo que su legado significaba para ellos. Algunos escribieron palabras breves pero cargadas de emoción. Otros publicaron largos mensajes, casi cartas abiertas, agradeciéndole por haber abierto caminos en la música regional mexicana. Para muchos artistas jóvenes, Ramón no era solo una inspiración, era el punto de partida de sus propias carreras. Medios de comunicación, cobertura total. Los principales medios comenzaron a cubrir la noticia sin descanso. Programas especiales analizaban su trayectoria, repasaban sus éxitos y debatían sobre su estado de salud. Expertos médicos eran invitados para explicar la gravedad de un infarto a su edad. Periodistas veteranos recordaban entrevistas pasadas, momentos icónicos, anécdotas poco conocidas. Cada detalle cobraba relevancia, cada recuerdo se volvía noticia. Fans. Historias que emocionan. Pero quizá lo más impactante no venía de celebridades ni de medios. Venía de la gente. Fans de distintas generaciones comenzaron a compartir sus propias historias. Mi padre escuchaba sus canciones todos los domingos. Con su música conocí a mi esposo. Su acordeón sonó en el día más feliz de mi vida. Estos testimonios revelaban algo profundo. Ramón Ayala no solo había creado música, había creado recuerdos. Había estado presente en momentos clave de miles de historias personales. La música como refugio. En medio de la incertidumbre, sus canciones volvieron a sonar con más fuerza que nunca. Radios, playlists digitales y videos en línea registraron un aumento significativo en reproducciones. Era como si el mundo estuviera buscando consuelo en aquello que Ramón había dado durante toda su vida, su música. Canciones que hablaban de amor, pérdida, esperanza y nostalgia adquirían un nuevo significado. Ahora no eran solo letras, eran mensajes, eran despedidas anticipadas o tal vez promesas de resistencia. La presión sobre la familia. Mientras todo esto ocurría, la familia de Ramón Ayala enfrentaba una situación aún más compleja. No solo debían lidiar con la incertidumbre médica, también con la tensión mediática, periodistas esperando declaraciones, cámaras apostadas en el exterior del hospital, rumores que se propagaban rápidamente, algunos sin confirmación. La familia optó por el silencio, un silencio necesario, un intento por proteger la intimidad de un momento profundamente doloroso. Rumores y desinformación. Con la viralidad de la noticia también llegaron los rumores. Algunas fuentes no oficiales comenzaron a difundir versiones contradictorias sobre su estado de salud, desde falsas mejorías hasta desenlaces trágicos no confirmados. Esto generó aún más tensión. La incertidumbre se mezcló con la desinformación. Y en medio de todo, una pregunta persistía. ¿Qué está pasando realmente con Ramón Ayala? El peso de la espera. Las horas avanzaban, pero las actualizaciones oficiales eran escasas. Cada minuto sin información generaba más ansiedad. Los fans actualizaban constantemente sus dispositivos. Los medios buscaban nuevas fuentes. La familia permanecía en silencio. Y en el hospital, la batalla seguía.
una figura que trasciende generaciones. Lo que este momento dejó en evidencia fue algo innegable. Ramón Ayala no es solo un artista, es un ícono cultural. Su influencia atraviesa generaciones, fronteras y estilos musicales. Su acordeón ha sido la banda sonora de innumerables historias y su voz ha acompañado tanto alegrías como tristezas. Por eso, su estado de salud no es solo una noticia. Es un evento que toca fibras profundas en millones de personas. El mundo en pausa. El último amanecer. Entre la despedida y la eternidad de Ramón Ayala, el amanecer del nuevo día no trajo consigo la claridad que todos esperaban. Dentro del hospital, el ambiente había cambiado. No era un caos como en las primeras horas, ni tampoco una calma tranquilizadora. Era algo más difícil de describir, una quietud pesada, casi definitiva, como si todos supieran que se acercaba un momento crucial. Ramón Ayala seguía luchando, pero su cuerpo comenzaba a mostrar señales de agotamiento. El deterioro silencioso. Durante la madrugada, los médicos notaron cambios sutiles pero preocupantes. La respuesta a los tratamientos ya no era la misma. Los signos vitales, aunque controlados, mostraban inestabilidad. El corazón, ese mismo corazón que durante décadas marcó el ritmo de innumerables canciones, estaba debilitándose. Los especialistas ajustaron medicación, realizaron nuevos estudios, intentaron estabilizar cada variación. Pero había algo que no podían cambiar: el paso del tiempo. La llamada que nadie quiere recibir. A primeras horas del día, la familia fue llamada nuevamente por el equipo médico. No era una actualización rutinaria, era una conversación seria. En una sala privada, lejos del ruido y de las miradas externas, los médicos hablaron con honestidad. Explicaron que la situación había llegado a un punto crítico, que a pesar de todos los esfuerzos, el organismo de Ramón Ayala estaba dejando de responder. No hubo dramatismo en sus palabras, solo realidad, una realidad difícil de aceptar, decisiones imposibles. En momentos así, las familias enfrentan decisiones que nadie está preparado para tomar: continuar con intervenciones agresivas o permitir que el proceso siga su curso natural. No hay respuestas correctas, solo amor, miedo y un profundo deseo de hacer lo mejor por quien se ama. La familia de Ramón permaneció unida. Conversaron, recordaron, lloraron y sobre todo se acompañaron en silencio. El regreso a la habitación. Después de esa conversación, algunos familiares fueron autorizados a entrar, uno por uno, sin cámaras, sin ruido, solo ellos y él. Ramón Ayala yacía en la cama, conectado a máquinas que sostenían funciones vitales. Su rostro, aunque sereno, reflejaba el desgaste de la batalla, pero incluso en ese estado, había algo inconfundible: su presencia, su historia, su esencia. Palabras que no necesitan respuesta. En esos momentos, las palabras cambian. Ya no se busca una conversación, se busca conexión. Sus seres queridos le hablaron, le recordaron momentos felices, le agradecieron, le dijeron cuánto lo amaban. No sabían si podía escucharlos, pero lo dijeron de todos modos, porque el amor no necesita confirmación. El instante final. Y entonces llegó ese momento. No hubo estruendo, no hubo señales dramáticas, solo un cambio. Una pausa, un silencio distinto. Los monitores marcaron lo inevitable. El corazón de Ramón Ayala dejó de latir. El silencio después de la música. En la habitación, el tiempo se detuvo. Nadie habló, nadie se movió. Era como si el mundo hubiera perdido algo que no se puede reemplazar. Una vida había llegado a su fin, pero no cualquier vida. La de un hombre que transformó la música, que marcó generaciones, que convirtió su acordeón en una voz universal. La noticia que nadie quería escuchar. Minutos después, la confirmación comenzó a salir. Primero en círculos cercanos, luego en medios, y finalmente en todo el mundo. Ramón Ayala había fallecido. La reacción fue inmediata. Mensajes de dolor, homenajes, despedidas. El mundo no solo perdía a un artista, perdía a una parte de su historia, más allá de la muerte. Pero hay algo que la muerte no puede borrar: el legado. Las canciones de Ramón Ayala seguirán sonando, en casas, en fiestas, en recuerdos. Su música seguirá acompañando historias tal como lo hizo durante toda su vida, porque los verdaderos artistas no desaparecen, se transforman en memoria. Una despedida o un comienzo. Este capítulo no es solo un final, es una transición. La historia de Ramón Ayala no termina en un hospital. Continúa en cada acordeón que suena, en cada canción que emociona, en cada persona que encuentra en su música un refugio. El rey del acordeón vive para siempre. Hoy el mundo llora, pero también agradece. Agradece por una vida llena de música, de entrega, de pasión. Agradece por cada nota, por cada canción, por cada momento compartido. Ramón Ayala se ha ido físicamente, pero su espíritu permanece, y su acordeón nunca dejará de sonar.